Mexicanos, espero que tengan una muy bonita tarde. ¿Y qué les parece ahora otro desinformante del Reforma? Habla de una crisis que aumentó la pobreza, que se perdieron empleos. Señores, eso es obvio. Hemos pasado la peor pandemia en el último siglo. Mis hermanos, no le fue solo mal a México, le fue mal a Estados Unidos, a Canadá, a países europeos, a países de primer mundo. Y los datos que da el presidente son los que importan y dejó sin argumentos a este tipo. Mexicanas y mexicanos, les invito por favor a darle me gusta y suscribirse a este canal. Sean bienvenidos a las noticias del Campe. Gracias. Mis hermanos, nosotros sabemos qué clase de periodismo, entre comillas, hace el Reforma. Y dirá, campechaneando, ¿por qué el presidente entonces le da la palabra a alguien que sabe que lo va a atacar? Para que sepan que no tiene miedo, que siempre va a dar la cara y que con papelito en mano les ha de demostrar que lo que dicen son mentiras. Tenemos una gráfica, son datos totalmente públicos, de la crisis del 94-95, causada por Salinas y Zedillo, el error de diciembre. La crisis 2008-2009 con la pandemia H1N1 y la crisis de la pandemia ahorita 2020-2021. ¿Quién creen que tiene el récord de recuperación económica? No lo tuvo Zedillo, no lo tuvo Calderón, lo tiene Andrés Manuel López Obrador y con papelito. Ahí están los datos, son totalmente públicos, puede usted verificarlos. Hemos hablado de este tema y el presidente también da otra serie de datos. Señores, por más mentiras que existan y que quieran enterrar la verdad con mentiras, la verdad siempre prevalece, la verdad siempre triunfa y el tiempo es el mejor aliado de esa verdad. Decían que no íbamos a tener vacunas y este mismo 2021 Calderón sacó un pronóstico, dijo, se van a tardar 125 años. Y el propio Calderón recibió su segunda dosis hace un par de semanas. Todos los pronósticos negativos. Nos hicimos de nuevo el primer socio comercial de Estados Unidos en el primer trimestre, enero, febrero, marzo. Somos la mano de obra norteamericana. Las exportaciones en México generan el 75% del Producto Interno Bruto de este país. Señores, el presidente se las sabe todas. ¿Cómo vio? Una opinión. Presidente, ¿cómo vio este informe del Coneval? Y ya que estamos en Los Cabos, este informe menciona que aumentó la pobreza en dos destinos turísticos importantes, que es Los Cabos y también en Quintana Roo, y que pues literalmente de 2018 a 2020 aumentó la pobreza. Es pues producto de la crisis sanitaria y de la crisis económica que le afectó mucho a ciertos sectores. Afectó en general. La economía el año pasado se cayó 8.5%. ¿Saben desde cuándo no sucedía eso? Desde 1930 del siglo pasado. Casi 100 años que no se veía o se padecía una crisis así. Entonces le pegó muy fuerte al sector turismo y a otros sectores, al comercio, restaurantes, a la industria. El único sector que resistió fue el agropecuario, el sector primario, que incluso creció 2%. Pero todos los demás se derrumbaron. Entonces, afortunadamente,
ya estamos en recuperación. Ya está recuperándose la aviación, el turismo, el comercio, la industria. Hay una recuperación extraordinaria, excepcional, al grado de que ya los pronósticos de crecimiento para este año van más allá del 6%. Hasta el mismo Fondo Monetario Internacional modificó sus pronósticos y creo que está proyectando 6.3 para este año. Entonces, vamos saliendo adelante y también debe de modificarse la forma de medición sobre bienestar, no depender todo lo relacionado con el bienestar solo con indicadores económicos. Yo tengo, por ejemplo, mi manera de medir. Ahora sí que tengo otro dato. Veo los datos macroeconómicos, ¿no? Hasta les podría presumir sobre resultados. Lo voy a decir porque les da mucho coraje a mis adversarios. Y y es como ese diablillo de la red que me recomienda, sí. Diles que te vas a reelegir. Y así. Pero miren, en el tiempo que llevamos no se ha devaluado el peso. Y tenía mucho tiempo que esto no sucedía. Inclusive nuestra moneda se ha apreciado. No solo no ha caído o se ha depreciado. Con relación al dólar, desde que estamos, se ha apreciado nuestra moneda. Y esto ni en el sexenio pasado, ni en el antepasado, ni en los anteriores se registraba. Es un buen indicador. Y lo más importante de todo es de que ha aumentado el salario en términos reales. El salario mínimo no aumentaba en años. Al contrario, desde que inició la política neoliberal, se empezó a caer el poder adquisitivo del salario. Les comentaba yo en una ocasión que hace 30 años, cuando comenzaron a aplicar la política neoliberal, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Y cuando llegamos al gobierno, ya solo alcanzaba para 6 kilos de tortilla, un salario mínimo. Y hemos aumentado el salario en términos reales, el salario mínimo casi 50%. Como últimamente ha habido inflación, porque ha aumentado el precio del maíz y además porque abusaron con lo del incremento en el precio del gas, aumentó el precio de la tortilla. Pero aún así, de 6 kilos que tenía posibilidad la gente de comprar con un salario mínimo, ahora puede comprar 8, 2 kilos más. Entonces, ese es
una forma de medir pobreza y de medir bienestar en la gente. Y tengo otras, una muy importante, lo que estamos destinando a los hogares de apoyo económico. ¿Cuándo se había destinado tanto para apoyar a los pobres? Nunca, nunca. Imagínense que todos los adultos mayores de México tienen una pensión. Imagínense que 11 millones de estudiantes de familias pobres tienen beca. Imagínense que más de 400,000 campesinos están recibiendo un jornal en el programa Sembrando Vida. Un jornal de 5,000 pesos mensuales, arriba del salario mínimo. Ya casi son 2 millones de jóvenes que trabajan como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 1 millón de niñas, niños con discapacidad tienen también pensión. Y bueno, muchas acciones de bienestar. En promedio, en el 70% de los hogares, sobre todo la gente más pobre, 70% de todos los hogares del país reciben cuando menos un apoyo. Antes, pues no era así. Entonces, con toda esta feria de oportunidades, de programas sociales que hay, al final de su gobierno, ¿esta cifra del Coneval deberá bajar si tomando en cuenta que parte de este aumento fue por la pandemia? Sí, fue por la pandemia y no solo eso, es que tienen formas de medir de otra manera, tienen otros indicadores. Yo respeto, pero es indudable de que la gente está recibiendo más apoyos. Nada más las remesas. A ver, ¿por qué no pones lo de las remesas? Que eso va abajo. Va a 10 millones de familias pobres. Miren el crecimiento de las remesas. Que fue cifra histórica, ¿no? El año pasado. El año pasado, y hubo un récord, ¿no? 40,600 millones de dólares. Y este año es muy probable que lleguemos a los 48,000 millones de dólares. Algo nunca visto. Entonces, ahí vamos, adelante. Claro que el Reforma y el Universal, pues como ya no reciben dinero de publicidad del gobierno, pues ahora todo está mal. No suena lógico, pero suena metálico. Sí. Esa es confianza del consumidor. Pero a ver si no tienes toda la serie para irla corriendo. Esto es, a ver, pon esa es importante. ¿Confianza? Sí, pero pon la serie. Esto es remesas. 19 y 21. Mire cómo va. Imagínense que
en 20 estados está el programa Sembrando Vida y que cada mes se paga a más de 400,000 sembradores. ¿Saben qué me dicen abajo? Que antes sacrificaban una res cada semana, los domingos, porque no se acababa la carne, no se vendía. Y ahora en muchas regiones, 2, a mitad de semana y el domingo, porque la gente tiene su dinerito. Tuvimos pandemia, no hubo asaltos de comercios, se garantizó que la gente tuviera lo básico, no tuvimos crisis de consumo. Otro dato, por ejemplo, que los de Coneval pues no toman en cuenta, porque a lo mejor ni conocen el país. Guerrero es el estado con más problemas de desnutrición. Ahí estamos entregando de manera gratuita los fertilizantes para que la gente siembre, porque también es el estado con más jornaleros agrícolas. Entonces, se vienen acá al norte a trabajar 6 meses y 6 meses trabajan su tierra para sembrar maíz. Bueno, con ese programa se ha ampliado la producción, ha crecido la producción de maíz como nunca en Guerrero. Y eso que lo van a saber los tecnócratas que todavía hay, porque pues, ni modo que de la noche a la mañana se lleve a cabo una transformación. Siempre digo que es un proceso, lo viejo todavía no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Entonces, ahí vamos, poco a poco. Daba este organismo que hay 3.8 millones más de pobres y 2 millones de personas más en pobreza extrema. También decía que la entrega de apoyos sociales, estas transferencias que se hicieron sobre todo durante la pandemia, no fueron suficientes para amortizar la caída económica. Me gustaría preguntarle, con base en estas cifras, si a su consideración la política de bienestar social de su gobierno ha cumplido. Sí, desde luego. Es lo mejor que se ha tenido en la historia del país, la política de bienestar que se está aplicando en este gobierno. Es el distintivo de la Cuarta Transformación. Nunca se había apoyado tanto a los pobres como ahora. A pesar de este aumento de la pobreza, presidente. Es que no se toma en cuenta, y está muy difícil que yo convenza al Reforma, porque son muy dogmáticos. No se toma en cuenta de que se cayó la economía por la pandemia, como no sucedía en cerca de un siglo. Y no toman en cuenta tampoco lo que se está destinando a apoyar a la gente.
Pero en el Reforma, ¿sí?, su concepción conservadora, su pensamiento conservador, no les da para aceptar de que el apoyo que le llega a la gente le ayuda. El pensamiento conservador que predomina en el Reforma los lleva a suponer que ese ingreso lo agarra la gente para derrocharlo. ¿No ven cómo alguien que piensa también como los del Reforma prohíbe que tomen caguama? Ese es el pensamiento. La gente es muy responsable y los ingresos que les llegan a los adultos mayores los usan para su alimentación. Pero en el pensamiento conservador no se acepta eso. Eso es derroche, eso es populismo, eso es paternalismo, eso es repartir dinero. En el pensamiento conservador que guía la política editorial del Reforma, lo que se le da a los de arriba le llaman fomento o rescate. Por ejemplo, el Reforma nunca cuestionó el FOBAPROA, cuando en una crisis como esta tomaron la decisión de convertir las deudas privadas en deuda pública, las deudas de los banqueros, que son los que se anuncian en el Reforma, o de las grandes corporaciones empresariales que se anuncian en el Reforma. Eso es fomento, eso es rescate, eso está permitido. La condonación de impuestos también a los de arriba. De eso no habla el Reforma. Pero si se le da a los pobres, si se le da a los jóvenes, a los que ellos tacharon de ninis de manera despectiva, sin entender las circunstancias de pobreza y de desintegración familiar y la necesidad de ayudar a los jóvenes, pues eso lo rechazan completamente. Entonces, para responderle al Reforma, decirle que nos da mucho gusto que se preocupe ahora por los pobres. Regresando precisamente al tema de la pobreza, presidente, ¿a usted y a su gobierno entonces sí le da para aceptar que hay casi 6 millones de personas más en pobreza y pobreza extrema? No acepto el resultado de esa encuesta. Tengo otros datos. Es medición y creo del que la gente está recibiendo más apoyo, y aún con la pandemia la gente tiene para su consumo básico, y algo muy importante, no ha perdido la fe y estamos saliendo adelante. ¿Se mantendría la misma política social o se plantearía algún reforzamiento, replanteamiento, sí, reformulamiento de la política? Ya me estoy convenciendo ya de que hay que cambiarla. Hay que volver a la condonación de impuestos, hay que rescatar a los de arriba, hay que seguirle dando dinero a los periódicos para que hablen bien de uno. La voy a cambiar, ya lo estoy pensando. ¿Ningún cambio entonces? ¿Ningún cambio a la política social? No, al contrario, por el bien de todos, primero los pobres.